Agora sim. Bom, gente, eu vou começar em português, porque só para dar um look and feel brasileiro. Uhum. Muito bom estar aqui com vocês hoje. O Henry, infelizmente, está na estrada e ele não vai conseguir participar, porque está no meio do caminho. Então, ele me pediu para mandar um abraço para vocês. Bom, e lá vamos nós para mais um seminário, um webinar sobre inovação, ecossistemas de inovação, especialmente tratando de como esses ecossistemas estão estruturados e tentando abrir pontes com o Brasil e outros países, né? Só para atualizar um pouco vocês, nós estamos já com 1.200 advocates e 119 hubs locais do TBA e crescendo cada vez mais. Em breve nós teremos novidades sobre uma plataforma nova que nós vamos usar para conectar todos nós e nós com o mundo, né? Ahora paso a español. Ujú. Voy a pedir a ustedes que hablen despacito porque los colombianos hablan muy, muy fast. Entonces sería muy bueno no se olviden de esto. Empezaré presentando a Alejandra Mejía, que es Senior Investment Officer na Invest en Bogotá, que es una agencia de promoción de inversiones en la capital colombiana. Alejandra actuó en el sector público, en el privado, tuve una experiencia también en el Congreso de la República colombiana. En los últimos años se dedicó a atraer inversiones extranjeras y apoyar startups internacionales y locales en sus procesos de aterrizaje e internacionalización en Bogotá. Ella lidera iniciativas estratégicas para conectar fundos de venture capital, corporate venture capital e inversores internacionales con las mejores oportunidades de negocios en Colombia. Es apasionada, una amante de la innovación, desarrollo económico. Cree mucho en la importancia del papel de Bogotá como un hub regional de inversiones, talento, crecimiento sostenible para la América Latina. También tenemos acá nuestra parcera Tatiana León de Tech Colombia Advocates, con la cual estuvimos charlando varias veces, con la cual tenemos en crecimiento una fuerte legación. Legación, no sé si se dice enlace, eh, para desarrollar cada vez más proyectos, ¿no? Antes de dar la palabra a Alejandra, me gustaría pedirles para que compartan sus preguntas en portugués, español o inglés, como quieran, a través del chat, eh, sin problemas, porque después vamos a abrir para preguntas. Entonces, Alejandra, la palabra está contigo. Vamos. Denme un minuto que creo que logré conectarme desde el computador. Ah, perfecto. Sí, te veo tu pantalla. Un momento. No sé si es tuya o Ahora se... sí. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí, me escuchan y me ven bien, ¿cierto? ¿Cierto? Perfecto, pues no, mil gracias Sandra y a todo el equipo por esta invitación. La verdad que me parece muy interesante poder conversar con Bogotá. ¿Estás en mute? Nosotros de Invest in Bogotá también podemos apoyarlos en negocios, oportunidades de inversión y demás. Entonces, pues quiero en principio comenzar hablándoles un poco de Colombia, qué tiene Colombia para ofrecer y luego sí pasaré más al ecosistema muy puntual de Bogotá. Vamos a ver si se puede ver bien. ¿No se escucha nada?
Alejandra, el video está sin audio. Espérame, a ver. Gaby, ¿lo tienes para mostrar también con audio y video? Ahora sí. En el centro del continente americano está una ciudad única, enmarcada por montañas, cosmopolita y encantadora. Conectada con el mundo, puerta de entrada a Latinoamérica. Sí, les estoy hablando de Bogotá, la capital de Colombia. Hoy les quiero contar cómo nos hemos transformado, convirtiéndonos en un hub de desarrollo económico y empresarial. Bogotá es una ciudad donde confluyen los sueños de 11 millones de personas. Una población diversa y amigable que hacen de este destino un hogar acogedor para todos. Su fuerza laboral, compuesta por más de 6 millones de profesionales calificados y trabajadores, se destaca por su dedicación y talento de talla mundial. Muchos llegan para invertir porque saben que somos el nuevo centro de negocios del continente y la capital del emprendimiento del país. Es que en los últimos años hemos recibido más de 1.800 empresas extranjeras globales, como Scotiabank, Globant, H&M, Amazon, IKEA y Medtronic, entre otras, que con sus capacidades y tecnologías generan empleo de calidad, logrando que la economía, el turismo y capital humano no paren de crecer. Bogotá se destaca como sede de eventos internacionales gracias a su amplia infraestructura moderna, flexible y modular. Cuenta con el primer distrito integrado de ferias, eventos y convenciones de Latinoamérica. Y a Bogotá no solo se viene a hacer negocios, también se viene a disfrutar de nuestra cultura, gastronomía y calidez humana. Restaurantes de talla mundial. La mejor fiesta. Grandes festivales. Conciertos. Y una oferta cultural sin parar. Sus imponentes cerros orientales nos acogen y sus diversos parques son un oasis verde en el corazón de la ciudad. Podría contarte muchas cosas más, pero en los negocios el tiempo es oro. Por eso te invito a que vengas y nos conozcas, triunfes en los negocios, explores grandes oportunidades, realices eventos y reuniones de talla mundial y confíes en Investing Bogotá. Y lo dicen los que se atrevieron a hacer negocios con nosotros. Los que se aventuraron a explorar, conocer, saborear y divertirse en Bogotá. Invest in Bogotá, el mejor aliado que puedas conseguir. Bueno, y ahora sí para explicarles también un poco general de Colombia y Bogotá. Sigue, Gaby. Les quiero mostrar algunas cifras macroeconómicas en general de Colombia, qué es lo que tiene Colombia y cuáles son esas proyecciones que tiene Colombia para su crecimiento. Por favor, si van teniendo preguntas o algo no entienden, me avisan, nos devolvemos y lo aclaramos y hacemos esto como una conversación súper agradable. Bueno, pues Colombia tiene una bondad muy especial y es que su economía ha estado muy estable durante muchos años. Por más de que han cambiado y hemos tenido diferentes líneas políticas, realmente hemos tenido una economía estable, que es un mercado doméstico completamente atractivo para los inversionistas. Nosotros somos una población de 53 millones de personas. ¿Qué es lo que hace esto?
Finalmente, para las empresas que se quieran expandir en Latinoamérica, sobre todo los pequeños mercados o los grandes, pero que quieran llegar a esos pequeños mercados, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile, resulta un mercado completamente atractivo para los inversionistas que quieran llegar. Pues si nos venimos a comparar con ustedes, con Brasil, pues son un monstruo, pero Colombia sirve mucho como un middle market o un mercado en el medio para que esos inversionistas se puedan expandir tanto en el norte como al sur a esos mercados que son un poco más pequeños. Nuestras proyecciones, por ejemplo, si nos comparamos con otros países, tenemos una proyección de un crecimiento esperado para 2025 de 2,4%. El mundo en esta proyección, según el Fondo Monetario Internacional, tiene una proyección de 2,8%. Nosotros estamos un poco más abajo, pero de la TAM la proyección está en 2,0%. Lo que nos hace un poco por encima de los otros países de Latinoamérica. Y solo Bogotá, el crecimiento esperado y la proyección que esperamos ver a finales de este 2025 es un 3,7%. Aquí esta gráfica me gusta mostrarla porque aquí nos comparamos con solo Bogotá versus otros países de Latinoamérica. Como pueden ver, el Producto Interno Bruto de Bogotá es de 117.000 millones de dólares y si nos comparamos con Costa Rica, Panamá versus los países en general, pues estamos muy por encima, no solo de países, sino de esas mismas ciudades de la región de Latinoamérica. Seguro lo sabrán y lo tienen muy, muy claro, pero realmente a nosotros como Colombia, como país y ciudad como Bogotá, es muy estratégico el aeropuerto que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque finalmente conecta los dos hemisferios. Tenemos una cantidad de vuelos internacionales, más de 57 vuelos internacionales alrededor del mundo directos. Y esto para las empresas que llegan internacionalmente y que se quieran instalar en Bogotá resulta supremamente atractivo porque con los usos horarios tanto de Norteamérica como de Sudamérica permite tener una comunicación directa y constante con las empresas que están instaladas o si los headquarters están en Norteamérica o Sudamérica, la conversación es súper directa y realmente esta posición en medio del hemisferio resulta súper atractivo. Nosotros somos el primer aeropuerto de transporte de carga. Somos ahora, en este año, somos el primer aeropuerto de tráfico en Sudamérica. Entonces, pues con mayor razón, esto nos hace también súper atractivo, tanto para el sector corporativo como para el sector turismo. Y aquí esto es muy positivo porque aquí sí quiero entrar a Bogotá y ver qué oportunidades, más allá de inversión, sino qué oportunidades hay de contratación y de talento humano. Nosotros como Bogotá tenemos más de un millón de profesionales graduados y Bogotá alberga 347.000 de ellos. Estos son los graduados en áreas STEM, que STEM corresponde a áreas de ciencia, tecnología, engineering y math. Entonces son estas verticales que son muy importantes a la hora de empresas de tecnología, BPOs, data centers o inclusive startups internacionales que se quieran instalar aquí en Bogotá. Bogotá resulta una muy buena posición para poder contratar a estas personas. Aquí, como pueden ver, pues tenemos diferentes niveles de formación. Tenemos tanto de PhD, especialización, pregrado, maestría, técnico y tecnólogo, pero principalmente para las startups y para las empresas de tecnología que se quieran instalar en Bogotá, resulta súper positivo que sí o sí sean graduados en áreas STEM. Y pues Bogotá pues resulta muy positivo en ese aspecto con el 31%. Medellín cada vez está mucho mejor. Hoy en día tienen el 10%, tienen un poco más del 10%, pero pues cada vez viene creciendo, sobre todo Medellín y Cali. Y aquí es donde también más me quiero detener porque finalmente quiero mostrarles cuál es el ecosistema de emprendimiento y qué es lo que tenemos para ofrecer. Seguro ustedes lo sabrán, pero pues a Colombia y en general a Latinoamérica nos ha servido mucho vendernos no como país ni como región, sino realmente como América Latina en general. Un inversionista ya no mira si tú puedes crecer en un país o si puedes crecer en dos países o si puedes escalar en México, Brasil y Colombia, sino realmente si te puedes expandir en primer lugar América Latina y luego en posibles continentes. Pero principalmente América Latina es un mercado de 650 millones de personas, lo que resulta demasiado atractivo para un inversionista a la hora de no solo de invertir, sino compañías extranjeras que quieran instalarse. Somos un mercado muy grande. Aquí en torno solo a la inversión de Venture Capital, nuestro ecosistema está valorado en 36.000 millones de dólares, esto desde 2021 a 2025. ¿Por qué desde estas fechas solamente? Porque estas son las fechas en las que
Uno, más se obtienen información por plataformas como FDI o Rocket Reach o en general plataformas de inversión, y porque estos son los reportes que tienen las cifras como más precisas. Nosotros somos en América Latina, somos la segunda región más consolidada en crecimiento de flujos de capital. Hoy en día registramos un aumento del 33% frente al primer semestre del 2024. Ya ahora les muestro las cifras 2025. Pero la verdad estamos registrando un aumento en cuanto a flujos de inversión extranjera directa y en cuanto a creación de startups en América Latina. Obviamente aquí pueden ver, pues Sao Paulo, ustedes son muy fuertes en la creación de unicornios. Ciudad de México también está creciendo muy bien y sobre todo Buenos Aires. Si bien acá dice que creció 7,2 veces, realmente la proyección de crecimiento de Argentina es muy alta, lo que resulta ser un país muy positivo a la hora de expandirse y establecer operaciones. Nosotros como Bogotá también hemos crecido un montón. Hoy en día nos seguimos consolidando como el tercer ecosistema más importante de startups y de venture capital, después de Sao Paulo y Ciudad de México. Esto es un ecosistema general en lo que nosotros tenemos tanto en Latinoamérica, Sudamérica y en Colombia. Nosotros somos el primer lugar en Colombia, tanto en consolidación de startups como en flujos de capital que llega del exterior, sobre todo de venture capital. Somos el número 2 en Sudamérica, después de Sao Paulo, evidentemente. Número 3 en Latam, como les decía. Número 1 en PropTech, y esto se debe principalmente por los flujos de inversión que han llegado a nuestro unicornio que se llama Avi. Es un unicornio que ha recibido muchos flujos de capital del exterior, entonces pues por eso también es que nos hemos podido consolidar como el número 1 en PropTech Latam. Número 2 en FoodTech Latam, y esto también corresponde a los flujos de inversión de Rappi, que ha recibido Rappi. Número 3 en FinTech Latam. Sao Paulo y Brasil en general es muy fuerte en fintech, y México se consolida como el segundo, Colombia como el tercero, pero realmente vemos en fintech que es una tendencia mundial, y en Latinoamérica también, que realmente es el primer sector en recibir inversión y el primer sector en la consolidación de startups también. En solo Bogotá, estas son cifras de solo Bogotá, nosotros reportamos a abril de este año 1.074 nuevas startups. Casi todas y en su gran mayoría representan estos tres sectores que ven aquí a la derecha. Número 1 en fintech, la creación en startups ha sido en fintech 23%, luego en SaaS, que es Software as a Service, con el 10%, y luego EdTech el 7%. Aquí está muy pegado HealthTech, que está con el 6%, y la tendencia de HealthTech, de startups relacionadas con salud y tecnología, está en crecimiento. EdTech, por su parte, está un poco disminuyendo por diferentes razones de inteligencia artificial, ChatGPT. Hay gente que ya cada vez ve estos cursos y estas plataformas un poco más cercanas que los mismos universidades y colegios, que puede ser un aspecto positivo y negativo, pero realmente en constitución de startups y empresas, EdTech se va a quedar un poco estable con algunos años. Nosotros en Bogotá tenemos 2 aceleradoras y 5 incubadoras. Hay algunas incubadoras que ellos no cobran alguna tasa de retorno, sino que simplemente apoyan e incuban estos emprendimientos que están en etapas muy pequeñas para luego sí que puedan ser invertidas por inversionistas. Y las aceleradoras, por su parte, pues en su gran mayoría sí cobran algún interés, y piden sí o sí una tasa de interés de retorno, así sea muy pequeña, pero normalmente sí la piden. Esto es una cifra muy positiva porque se ha venido creciendo, y es que tenemos 40 startups colombianas que han sido aceptadas en Y Combinator. Rappi inclusive fue una de ellas, y muchas de HealthTech también han sido incluidas en esta aceleradora reconocida mundialmente. 50% de las startups están constituidas en Bogotá y se crean en Bogotá, pero vuelvo y repito, Medellín y Cali están haciendo un trabajo muy chévere con las startups para que cada vez no solo los inversionistas lleguen, sino que cada vez haya más constitución de estas empresas en Bogotá. Nuestros 2 unicornios, Rappi y Avi, ojalá podamos tener uno tercero que puede ser Bolt o Robinhood, pero pues posiblemente podrá ser el próximo o en 2 años. Estas son cifras que me parece muy valioso mostrarles para que entiendan
en qué estamos en Bogotá y por qué es un ecosistema tan importante. Ahorita nos consolidamos como la cuarta ciudad en Latinoamérica en rondas de levantamiento de capital. Como pueden ver en los años anteriores y como ustedes han podido saber, estamos en un momento de estabilización. Estábamos en una burbuja 2020 y 2021 donde las startups estaban completamente sobrevaloradas. Los inversionistas estaban invirtiendo en un PowerPoint y en un deck, y hoy en día vemos que los inversionistas están un poco más adversos al riesgo, sí, pero sobre todo más precisos en sus inversiones. Ya no están invirtiendo en startups que no tienen un MVP, que no tienen un producto o un servicio consolidado en el mercado colombiano, en el mercado en general, pero sobre todo pues los inversionistas en Colombia sí miran que haya clientes y ya haya una atracción de ese mismo producto y servicio. 92% de los montos levantados de 2021-2022 han sido por startups bogotanas, lo que es una cifra completamente positiva para la ciudad. 79% de las rondas de capital de riesgo han sido en Bogotá y por inversionistas que han invertido específicamente en Bogotá. 258 startups han levantado capital dentro de 2021 y 2025. Y en general, desde 2021 a 2025, más de 500 inversionistas extranjeros han financiado startups bogotanas vía a través de Venture Capital. Comparándonos 2024 primer semestre con 2025 primer semestre, las rondas de inversión han disminuido. Pueden ver que pasamos de 37 rondas de inversión, que son el número de transacciones que se han dado, por 25 transacciones. El levantamiento de capital también ha disminuido y ha sido de 308 millones de dólares a 254 millones de dólares. Sin embargo, el monto promedio de inversión por estas compañías, por estas startups que han recibido inversión en Bogotá, pasó de 8,3 millones de dólares a 10,2 millones de dólares. Y aquí solo para hacer una mención, no es que los inversionistas ahora estén invirtiendo en estas rondas más grandes, si bien sí lo están haciendo. Esto significa que el monto promedio de los tickets de inversión han aumentado. ¿Y esto qué traduce? Que las compañías en Bogotá están un poco más maduras. Ya el inversionista no se está yendo por una pre-seed normalmente, sino por compañías que puedan ser seed o rondas A, lo que hace que estos montos y el ticket promedio de levantamiento de capital sea un poco más alto. Y esto me encanta mostrarlo porque esto demuestra que cada vez somos un ecosistema más diverso. Bogotá venía atrayendo inversión muy sectorizada en fintech y SaaS, y si bien aún seguimos siendo muy fuertes en fintech y SaaS, en software as a service, hoy estamos viendo cada vez más sectores, y no solo en la creación de startups, sino en atracción de capital. Aquí, como pueden ver, Estados Unidos ha sido nuestro inversionista número 1. Esto solo, pues si bien muestra 2025, el primer semestre, refleja mucho lo que ha pasado en los años anteriores. Estados Unidos se consolida como nuestro primer inversionista, pero cada vez estamos viendo más inversionistas de Latinoamérica. ¿Qué es lo que estamos pasando? ¿Qué es lo que estamos viendo que está pasando? Y es que los inversionistas latinoamericanos cada vez están invirtiendo más en su propio continente. Muchos inversionistas llegaban primero de Estados Unidos o de Europa, liderando las mismas rondas de emprendimientos latinoamericanos. Y ya después de un tiempo, los inversionistas europeos y norteamericanos dejaron de liderar estas rondas y ahora están siendo más colíderes, siendo los líderes de las rondas los mismos inversionistas latinoamericanos, que eso es un fact muy, muy positivo, porque pues estamos no solo diversificando los inversionistas y de dónde provienen, sino que son los mismos latinoamericanos los que están apostando por su propio continente. Hoy en día estamos viendo más sectores como cleantech, e-commerce, healthtech, biotech, HR tech, que es todo lo relacionado con recursos humanos en las mismas organizaciones, y mobility, que aquí, por ejemplo, puede estar incluido Rappi, entonces por eso es que se puede visualizar. Pero aquí mi invitación es que ojalá en esta ronda cada vez haya más inversionistas brasileños. Si bien hemos tenido aproximadamente más de 25 inversionistas brasileños, la invitación es que cada vez podamos tener más inversionistas de México, de Brasil, de Argentina. Y eso finalmente es lo que nos está mostrando las tendencias, que cada vez podamos visualizar más inversionistas latinoamericanos. Y aquí les quiero mostrar las startups que han atraído capital de solo inversionistas brasileños. Estas cifras también son de 2021 a 2025. A la izquierda pueden ver los fondos que han invertido en estas startups bogotanas.
pues aquí tenemos unos monstruos que no solo han liderado rondas, sino que también han participado en distintos emprendimientos y startups en Bogotá. Fondos súper importantes, por ejemplo, como Monash, Latitude, Case, que tiene una participación en Brasil. Todos estos han sido muy relevantes a la hora de invertir en Bogotá. Y a la derecha pueden ver que 23 startups han sido las que han recibido inversión de estos inversionistas. Aquí pueden ver unos emprendimientos y startups muy relevantes, por ejemplo, Fincargo. Fincargo es muy posible que en unos años se pueda convertir en un unicornio. Juno también viene haciendo un ejercicio como fintech impresionante aquí con las grandes compañías. RappiPay, pues ya lo conocerán, que es la vertiente financiera y fintech de Rappi. Mono también es una startup impresionante también del sector fintech, Cobre, y todas estas pues son fintech. Entonces ha sido muy interesante ver a qué le están apostando los inversionistas brasileños, a qué sectores, y principalmente, como pueden ver, son fintech. Ya hay otros sectores que si bien han atraído inversión, pues ya son en montos mucho más pequeños. Está foodtech, healthtech, edtech, logtech y todas estas vertientes de retail tech, e-commerce y demás. Entonces podemos ver que pues, los inversionistas brasileños realmente están invirtiendo en distintos sectores en Bogotá, pero pues el sector que sí o sí está trayendo más inversión en este momento es fintech y SaaS, y software as a service, que estén relacionados con sector fintech. Aquí les quiero dar una información súper valiosa, y es que nosotros como Investing Bogotá, nosotros somos una agencia de promoción de inversión que atiende distintos sectores. Mi equipo en particular, y a lo que nos dedicamos, es a mapear inversionistas internacionales que quieran invertir en Bogotá, sobre todo de Venture Capital, y startups internacionales que quieran expandirse en Bogotá. Y nosotros tenemos no es una vertical, sino es nuestro intraemprendimiento, y se llama Scale Up Bog. Y esta plataforma, si pueden escanear el código QR, lo que permite es que los inversionistas y las compañías y aliados y actores del ecosistema puedan ingresar información dentro de esa plataforma. Y el objetivo principal de esta plataforma es que los inversionistas puedan hacer un match con las startups. Es literalmente el Tinder del ecosistema. Hemos tenido algunas dificultades porque a veces los fondos son un poco reacios a compartir esta información de tickets de inversión, cuánto han podido levantar, en qué están interesados de invertir, pero principalmente es una plataforma que cada vez se ha venido alimentando más, y creo que cada vez la queremos seguir alimentando mucho más, porque el propósito principal es poder albergar mucha información de inversionistas y de emprendimientos colombianos que puedan hacer match en esa plataforma. Nosotros como Investing Bogotá, pues como ya les había contado, pues nosotros somos una agencia de promoción de inversión, somos una agencia público-privada, tenemos recursos privados de la Cámara de Comercio y públicos de la Alcaldía de Bogotá. Nosotros somos una agencia que realmente se debe a la ciudad, se debe a la creación del empleo, se debe a la creación de oportunidades aquí en Bogotá, y esto finalmente es nuestro gran propósito. Nosotros no cobramos absolutamente nada por nuestros servicios. Nosotros acompañamos a esos inversionistas internacionales que quieran llegar a Bogotá, los acompañamos con información, datos de mercado, leads comerciales, firmas legales podemos sugerir, firmas para la contratación, si quieren que los involucremos dentro del ecosistema local también lo hacemos, posicionamiento en el mercado de Bogotá. Entonces somos una agencia multidiversa que atiende muchos sectores y que realmente a lo que nos debemos es a consolidar los diferentes ecosistemas en Bogotá. Ahí ya lo había resumido un poco, pero como nuestros servicios, nosotros apoyamos en ese soft landing a las startups extranjeras. Cualquier startup internacional que quiera llegar y quiere información de mercado de Bogotá, cuáles son estos incentivos, cuáles son esos beneficios que puedo tener instalándome en Bogotá, nosotros nos encargamos de consolidar esa información. Nosotros tenemos un equipo enorme en Investing Bogotá. En total somos 30 personas, y tenemos un equipo de mercadeo, también de analítica y datos, que se dedica a mapear toda esta información en las plataformas y herramientas de información. Nosotros visibilizamos a startups locales, y como las visibilizamos de distintas maneras, pueden ser a través de eventos, pueden ser a través de conexiones con inversionistas, pueden ser webinars, pero lo que hacemos siempre es acompañar a esas startups de acá de Bogotá
para que crezcan en el mercado de Bogotá, que puedan recibir inversión de inversionistas internacionales y que puedan consolidar sus negocios aquí en Bogotá. Nosotros ofrecemos, nosotros no per se, pero sí tenemos las firmas que asesoran legalmente y los pueden asesorar en materia de normatividad y regulaciones. Y pues nosotros tenemos el vínculo con estos inversionistas, tanto nacionales o internacionales, pero trabajamos más con internacionales. Entonces ese vínculo es lo que permite realmente esa atracción de inversión extranjera. Tenemos el acceso también a talento y alianzas estratégicas, y aquí Connect también es un aliado principal en el ecosistema de Bogotá. Y pipeline y deal flow para fondos de venture capital. ¿Qué significa esto? Nosotros, al estar constantemente en el diálogo con las startups locales, lo que hacemos es analizarlas, entender sus modelos de negocio para así poderlas presentar a estos inversionistas internacionales. Bueno, y esto era todo. Quise hacer una descripción de nuestros servicios y de nuestro ecosistema en general, porque de aquí lo que quiero hacer es una conversación, que nos pregunten, que puedan comentar cuáles son esas percepciones de ustedes del ecosistema de Bogotá, también entender qué es lo que están buscando, qué quisieran entender de Colombia, y pues por supuesto nosotros como Invest in Bogotá y como una agencia de atracción de inversión, pues estamos súper dispuestos a apoyarlos. Gracias por todo, Alejandra. Yo tengo una primera pregunta a Claro. ustedes. Yo sé que en Colombia se aprobó una ley de emprendedorismo en el 2020 para fortalecer la base legal para startups, y después una ley en naranja que apoya la economía creativa y digital para startups de impacto. Yo quería entender qué tipo de incentivos, o sea, cuando uno quiere invertir en Colombia, ¿cómo se da esto? ¿Qué tipo de ecosistema tienen ustedes para, por ejemplo, si yo tengo plata acá en Brasil y quiero invertir en una startup en Colombia o hacer una joint venture con una startup colombiana, con mi startup, ¿cómo hago eso? ¿Es difícil, burocrático? ¿Cómo hicieran ustedes para organizar ese ecosistema? Realmente es dependiendo del sector que quieran invertir. Y aquí te voy a responder desde dos áreas. En primer lugar, cualquier startup que se quiera constituir, que sea de ciencia, tecnología o innovación, tiene un descuento del 30% en el impuesto sobre la renta. Tiene también los inversionistas que inviertan en estos sectores, tienen un 30% de las donaciones destinadas a financiar programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación sobre el impuesto de renta. Entonces, por ambos lados, tanto por la startup que se quiera constituir como para el inversionista que quiera invertir en estos sectores. Hay una exención de IVA para la importación de estos productos, y esto sobre todo aplica para las startups del sector Deep Tech. Startups que sean de investigación y que quieran, por ejemplo, desarrollar patentes o que estén trabajando con algunas farmacéuticas, estas tienen una exención de IVA para la importación de estas maquinarias y de estos elementos. Y en general, los proyectos y las startups que sean creadas de ciencia, tecnología e innovación, que tengan un componente de investigación y desarrollo, tienen estos beneficios a la hora de constituirse en declaración de renta, IVA y demás. Para los inversionistas, ahí aplica mucho cuando, por ejemplo, nosotros tenemos tratados de doble tributación. Nosotros con ustedes tenemos tratado de doble tributación. Entonces es muy positivo para el inversionista que quiera invertir aquí en Colombia, pues finalmente las rentas no solo se pagan se pagan solo en un país, no se pagan en los dos países que están invirtiendo. Ahora, hay otro que está en conversación, que igual no ha pasado el proyecto, pero es sobre los dividendos, y es el inversionista que quiere invertir y quiera en unos años hacer su exit, su desinversión, que esto puede ser de 10 a 15 años, estos retornos a la hora de sacar estos flujos de inversión sí estarían grabados, pero en el momento obviamente que están, si tú los sacas y los reinviertes, obviamente no tiene ningún componente fiscal, pero todos estos componentes fiscales y tributarios es cuando realmente los inversionistas sacan sus inversiones o hacen sus desinversiones de la startup o de sus inversiones que tengan en Bogotá. O sea, hay que pagar impuestos, se saca fuera la Cuando plata. los inversionistas reciben esos retornos de inversión, sí. Sí, hay que pagar. ¿Y cuánto es el impuesto? 33.
33% arriba 33 es el de impuesto la de renta. ganancia o del Sí. bruto? De No, la ganancia. Ganancia siempre, ok. Es como en Europa, entonces. Ok, perfecto. Gracias. Una pregunta que vino acá de Kenia, de Araguaína, dice, ¿cómo se da la interacción de las universidades con el ecosistema de Colombia? O sea, ¿cómo trabajan juntos ustedes en la cuádrupla hélice o tripla hélice o tantas hélices que quieran? Les Dice. digo la verdad, trabajamos muy de la mano, pero por muchas razones. Una es porque hoy en día tenemos fondos de inversión que están constituidos por universidades. Uno de ellos muy relevante y que está muy activo en el ecosistema es la EAN. Es una universidad privada, pero ellos tienen un fondo de inversión y ya hoy en día tienen más de 10 inversiones en startups de Colombia. Entonces, por ese lado, nosotros estamos muy de la mano con estas universidades que ya tienen constituidos estos vehículos de inversión y por eso es que estamos hablando constantemente con ellos para apoyarlos con esas inversiones, para sugerirles startups que puedan ser invertidos por ellos. Y por otro lado, las universidades están en constantemente evolución y nosotros qué hacemos con ellos, tratamos de tener una línea directa y aquí Connect, por ejemplo, la tiene súper directa con universidades porque las universidades son finalmente las que constituyen ese componente de capital humano y para nosotros es muy importante porque pues si estamos trayendo empresas o si estamos trayendo startups y tienen la necesidad de contratar aquí, pues las universidades finalmente son ese puente directo para la contratación de estas personas. Y en general, yo diría que con las universidades tenemos una comunicación bastante abierta, no solo ni con una, ni con dos, ni con tres, realmente con varias universidades, porque muchas de ellas finalmente son las que terminan constituyendo startups en Bogotá. El CESA es una universidad también que está acá en Bogotá y es una universidad que se caracteriza un montón porque las tesis de los mismos estudiantes es crear una empresa y muchas de esas empresas que se constituyen son startups y muchas de esas startups terminan siendo apoyadas por nosotros para luego levantarles capital. Entonces yo diría que con las universidades tenemos una conversación directa porque son las que están creando pues el futuro también para las startups que se están creando y sobre todo con las universidades que tienen estos fondos de inversión. Quería pasar la pregunta también a Tati, Sí. porque creo que ella tiene algo para decir también. Tati, estás en mute. Ah, sí, Sí. ahora sí. Sí, precisamente estaba alzando la mano porque esa pregunta de la cuádruple hélice, pues nosotros que somos el representante de Colombia Tech Advocates, de Global Tech Advocates en Colombia, somos Connect y nosotros somos esa representación precisamente de la cuádruple hélice. Tenemos más de ya casi 70 miembros donde están representadas las universidades más representativas del país. En las grandes empresas hay una representación del Estado en nuestro consejo directivo y organizaciones como Inves, como la Cámara de Comercio de Bogotá, o sea, las organizaciones que también están detrás de fortalecer el ecosistema y los emprendedores. Esa es la representación para nosotros de la cuádruple hélice. Y lo que hacemos nosotros en Connect, como lo dice nuestro nombre, es conectarlos para acelerar la innovación y el emprendimiento en la región. Y para eso generamos desde fortalecimiento de capacidades para las diferentes organizaciones en pro de acelerar sus procesos de innovación, como de generar espacios de encuentro y de colaboración. Eso es lo que más promovemos. Entonces tenemos un gran evento que es el Open Innovation and Investor Summit, Cuña, y ojalá puedan venir muchos de ustedes. Será el 28 y 29 de abril del próximo año. Este evento, el eje central del evento es que generamos un speed dating entre grupos de investigación que hemos curado de las universidades, startups, emprendedores latinoamericanos y grandes empresas e inversionistas. Digamos que los grupos de investigación en las startups los curamos para que puedan participar en este escenario y ahí hemos generado cerca de 3.000
en el último evento tuvimos cerca de 3.000 citas en 2 días de evento donde se conectaron estos actores. Y aquí lo que empezamos a ver es ya un trabajo más entre universidades y grandes empresas, universidades trabajando con emprendedores, y eso es lo que promovemos allí. Entonces el ecosistema cada vez se está consolidando más con todos los retos que tiene esos relacionamientos, porque todos, digamos, los actores hablan de las barreras que hay en cuanto a las velocidades que hay en estos de diferentes de estos actores, pero con todo y eso estamos teniendo cada vez más acercamientos y casos de éxito donde ya trabajan de manera articulada los distintos actores. Y también tenemos otra instancia que no solamente va hacia Connect, que son nuestras 70 organizaciones miembro, sino el Comité Universidad Empresa Estado. Es un espacio de encuentro con todos los actores del ecosistema y donde estamos buscando bajar barreras para posicionar a nuestro país como uno de los más innovadores de América Latina. Entonces, pues, Perfecto. gracias por la pregunta. Quería volver a la cuestión que dijiste de los retos, ¿no? ¿Cuáles son los grandes desafíos de Colombia hoy para que su ecosistema logre ser un ecosistema number one, digamos así? ¿Cómo lo ven? ¿Qué desafíos? ¿Dónde están los problemas que hay que enfrentar, mirar para cambiar la situación actual y volver? Yo si quieres ahí respondo desde el sector de inversión y no sé si Tati quiere complementar con el ecosistema también de universidades. Realmente hay muchos retos, muchísimos. Por ejemplo, estamos viendo que cada vez estas desinversiones en el ecosistema son más difíciles de que se puedan hacer. Es decir, los inversionistas están invirtiendo, obviamente están un poco más adversos al riesgo, entonces a veces es difícil captar esas inversiones, pero sí hay un problema con las exits, con las salidas. Entonces, pues nos están viendo como esos retornos a los inversionistas que en su momento se habían contemplado. Y esto por diferentes motivos. Estamos viendo que no ha habido muchas fusiones y adquisiciones, M&As con nuevas compañías, lo que dificulta también las salidas de estas startups. Y si quisiera que hubieran muchos más de estos M&As entre las startups, entre una compañía, por ejemplo, brasilera que quiera llegar a Bogotá, pero que no llegue Greenfield, sino que llegue a través de otra empresa local. Eso me parecería más interesante, por ejemplo. Eso por el lado de las exits. Y que estamos viendo que igual hay muchos retos en temas de la sociedad. A nosotros también tenemos un vacío enorme en inclusión financiera. Si bien digitalmente cada vez estamos más cubiertos en toda la población, aún hay un mercado muy importante que no tiene inclusión financiera. Y por eso también resulta muy atractivo recibir este tipo de inversiones, porque hay problemática, hay mercado y hay mucha población por cubrir en cuanto a inclusión financiera. Y lo otro, que no es que lo estamos teniendo en este momento, pero hay una leve tendencia a que cada vez será un poco más difícil, y es el talento. Hoy en día tenemos el talento para cubrir esas necesidades, pero cada vez es más difícil cumplirlas según las compañías que entran y startups. Y no porque no tengamos las personas, sino porque no tengamos el conocimiento, sino porque hay una brecha que estamos intentando cubrir, y seguro Tati lo tiene muy claro, pero hay unas brechas muy específicas entre las compañías y el talento de las universidades. Las compañías están pidiendo cosas que las universidades están capacitando en otras cosas. Entonces tenemos que unir esas brechas para que finalmente la consecución de ese talento y ese capital humano sea mucho más que ágil, más preciso según las necesidades reales del mercado. Sí. Tati, ¿quieres añadir algo o puedo seguir con las preguntas? No, sigue. Ahí Aleja lo hizo muy bien de los retos que estamos enfrentando. Sí, Patricia Fonseca pregunta si hay posibilidades de partnership en el sector agro. ¿Cómo está ese sector en startups? También el agro como un todo. Magnífica la pregunta, porque estamos viendo menos inversión en agro que como lo veníamos viendo hace unos años. Pues ustedes como Brasil lo tienen muy, muy sólido, y muchas compañías inclusive que se han creado
en Bogotá y en Colombia de agro, el primer país al que migran es Brasil. Es Brasil porque es un mercado importantísimo y completamente valioso para la expansión de estas startups. Ahora, ¿qué nos está pasando? Que estas startups cada vez están constituyendo menos. Antes, hace unos años, teníamos unos beneficios específicos para el sector agro. Hoy en día tenemos, si bien tenemos algunos beneficios para la constitución de estas empresas, que sean agrotech o empresas de agro, pero con tecnología, hay menos beneficios que antes. Entonces siento que eso es un reto porque pues finalmente desincentiva a estas empresas a consolidarse, porque realmente si me preguntas a mí, el mercado de agro en Colombia es enorme. Es enorme. Nosotros somos completamente ricos en este tipo de recursos y pues necesitamos explotarlos más. Necesitamos también llegar más al campo, necesitamos digitalizar más las áreas de negocios de los campesinos, de las áreas rurales. Entonces sí hay un mercado enorme y muy importante por abastecer. Las startups que hay hoy en día, la verdad, pues sí están haciendo un gran trabajo, no solo en inclusión financiera para este sector, sino en poder vincular este sector de agro a los mismos restaurantes y mercado local en las grandes ciudades. Entonces hay unas brechas muy grandes, pero pues lo positivo es que es un mercado muy grande, pero sí tenemos que seguir explotando y no solo desde el mercado per se, sino desde los incentivos fiscales y tributarios para la constitución de estas empresas. ¿Y cómo ves, por ejemplo, la conexión? ¿Qué conexiones ves entre negocios de Brasil? ¿En qué sectores que serían muy necesarios? O sea, ¿dónde debemos nos conectar más? ¿En qué sectores debemos empezar? Te digo, ¿cuál? Fintech, por más de que tengamos un montón de startups fintech, aún nos hace falta inclusión financiera. Y creo que Brasil es completamente fuerte en inclusión financiera, en neobancos, y sería la verdad una oportunidad muy interesante en seguir atrayendo inversión a estos sectores, pero que también lleguen startups consolidadas en Brasil de fintech a Bogotá y en Colombia en general. Y el segundo diría que agro. Diría otros sectores, pero principalmente fintech y agro. Por ejemplo, HealthTech también, Brasil es muy fuerte en HealthTech, entonces sería muy interesante poder recibir cada vez estas compañías aquí en Bogotá. Y algo muy importante y es que los inversionistas brasileros, ellos invierten mucho en Brasil. Ellos invierten o en Brasil o en Estados Unidos, pero se quedan mucho en Brasil. Y sería muy interesante poder visualizar cada vez más de estos fondos brasileños llegando a Colombia y posiblemente no liderando la ronda, pero sí coliderando esas rondas. Y creo que sí sería muy interesante poder recibir cada vez más inversionistas brasileños, porque pues ellos tienen todo el know-how en sus propios sectores de fintech, de healthtech, de energías renovables, por ejemplo, logística también son súper fuertes. Entonces, qué chévere sería poder recibir este tipo de inversionistas aquí en Colombia. Y una otra pregunta es, Smart Cities, ¿cómo lo ve? Smart Cities, la ¿Desde qué inversión. perspectiva? Pues de como Perspectiva de en, startups, de soluciones para la ciudad. la ¿Lo verdad, ve hay muy como pocas. algo Mira positivo? que nosotros, pues positivo en el sentido que hay un montón de cosas por hacer, pero nosotros digamos que en Invest in Bogotá tenemos un sector que priorizamos bastante, a pesar de que no es el número uno ni está cerca de hacerlo, es GovTech. Y son todas estas iniciativas de tecnología que pueden solucionar problemas dentro del sector público. Entonces, hay unas que estamos atendiendo muy positivas, que inclusive tienen clientes en todo el mundo, pero sí vemos que es un sector que falta un montón por consolidarse, por la generación de startups, inclusive los mismos inversionistas casi no invierten en GovTech, entonces es difícil que haya una misma creación de startups en este sector. Entonces las que estamos atendiendo, casi todas han sido bootstrapping con recursos propios porque pues inversionistas internacionales no tienen. Pero las que hay realmente tienen unas soluciones increíbles. Inclusive también te diría que estamos apoyando startups internacionales que solucionan problemas gubernamentales, pero son más las internacionales que las mismas locales. Entonces es un mercado que tiene un potencial enorme, solo que hay un factor y es que también depende del gobierno, de las alcaldías, de los distritos, de los municipios, y siempre va a haber recorte de presupuesto en estas áreas de tecnología. Entonces, sí nos hace falta priorizar dentro del sector público cada vez más las iniciativas gubernamentales y tecnológicas que solucionen estos problemas. Una otra pregunta que viene de
a Ricardo Magnani, que pregunta cómo está el sector de energía renovable, clean tech. ¿Tiene demanda local de tecnologías relacionadas con la generación y distribución de energía renovable? ¿O cómo está eso? Está creciendo bastante y desde las dos perspectivas. Cada vez estamos recibiendo más inversionistas que solo quieren invertir en este sector, en energías renovables, en clean tech y en sectores que realmente tengan un impacto en la sociedad, y pues energía entra directamente ahí. Pero si vemos que desde el lado de las compañías, si bien se están creando, cada vez hace por ahí aproximadamente unos 3 años, tú no veías una startup específica, por ejemplo, de energía o de energías renovables o de tratamiento, por ejemplo, de aguas. Pero hoy en día te diría que tenemos unas startups que se están consolidando cada vez más. Perfecto. Una otra pregunta en otra dirección completamente diferente. No sé si Tati también puede responder. ¿Cuál sería el camino para actuar como mentoría, dar mentoría para el ecosistema de Colombia? ¿O existen programas de mentorías internacionales? ¿Cómo funciona eso? Sí, Pues te voy a... Bueno, dale, Tati, yo dale, complemento dale. con algo. No, dale, dale, yo complemento ahorita. Bueno, pues digamos desde Connect nosotros tenemos varios programas de aceleración a emprendedores y siempre estamos demandando conseguir y tener o fortalecer nuestra red de mentores. Tenemos una gran red de mentores, digamos, de distintas experiencias, backgrounds. Entonces, pues más que bienvenida, te voy a poner mis datos en el chat porque para nosotros alimentar esa red con mentores internacionales es súper valioso. Nosotros en Connect, por ejemplo, y ahí alineado un poquito con la pregunta que acabaron de hacer, tenemos una aceleradora multicorporativa en Climate Tech con ese enfoque. Entonces también estamos buscando muchos emprendedores que tengan soluciones alrededor pues, de los temas de sostenibilidad en transición energética y descarbonización, economía circular y bioeconomía especialmente, pero también somos agnósticos y tenemos otros programas que van hacia distintos sectores donde apoyamos emprendedores de otras industrias. Entonces, a través nuestro se puede hacer mentoría hacia nuestro ecosistema y también pues hay otros programas, otras aceleradoras en Colombia que también están siempre buscando tener más robusta su red de mentores. Y Perfecto. yo solo Quiero- quería agregar algo que es sí, muy de la mano a lo que va Tati. Nosotros en Invest in Bogotá no tenemos una red de mentores, pero sí trabajamos con Connect y con otras compañías que tienen su propia red de mentorías. Entonces, por ejemplo, Rockstar, que es una aceleradora súper conocida, pues ellos tienen sus mismos mentores y cada vez tratan de conseguir mentores locales. Entonces, si están buscando startups que sean invertidas aquí en Colombia, pues buscan mentores que sean aquí en Colombia. Entonces, digamos que es un mercado que también se está movilizando un montón en términos de mentoría. Hay muchas compañías internacionales que están aquí, que tienen su propia red de mentoría. Por ejemplo, una de esas es Irrazonables, que es esta mexicana, que tiene su propia red de mentoría y se traen mentores de México y los combinan con mentorías aquí en Colombia. Entonces, hay muchos privados y empresas privadas que están aliándose de esas mismas aceleradoras para generar como su propio pool de mentores para el ecosistema. Una última pregunta que viene de Drave, que es nuestro líder en Tech Brasil Advocates. Pregunta si en Colombia existen consejos municipales o de la ciudad de innovación. O sea, ¿cómo están organizando ustedes en las ciudades? ¿Hay consejos que permiten la participación del ecosistema? ¿Cómo funciona eso? ¿Sabe Ahí sí, responder? Tati, que Tati lo tiene muy claro. Ujú. Pero es que no entendí bien la pregunta, perdón. No, en la ciudad normalmente hay muchas instancias gubernamentales, ¿eh? Mm. Entonces hay consejos, boards de innovación en la ciudad de Bogotá. Por ejemplo, hay locales donde se establece las estrategias macroestratégicas para el micro, para la ciudad.
Sí, hay varias instancias, digamos que eso incluso lo lidera el sector público, entonces no tengo toda la claridad, pero hay una que se llama el CODECTI, donde se reúnen varias pues digamos, las cabezas Instancias, sí. institucionales de los entes gubernamentales y algunos privados donde precisamente revisan todas las apuestas en ciencia, tecnología e innovación para la ciudad y ahí se consensan, digamos, las acciones para la ciudad. Tenemos otra instancia que de hecho desde Corel lideramos algunas mesas, que es el Comité Universidad, Empresa, Estado, Emprendedores, el CUE, le llamamos nosotros, que está para la región para Bogotá región. Em, y ahí hay varias mesas de trabajo donde atraemos o convocamos distintos actores del ecosistema para trabajar en una misma visión de posicionar a Bogotá región como la más innovadora de América Latina para el 2030. Entonces en eso estamos trabajando y teniendo todas las acciones y ahí desde Connect lideramos la mesa de transferencia de tecnología, que es todo el trabajo que se hace con las investigaciones, cómo las aceleramos y las llevamos al mercado, y la mesa de emprendimiento, que precisamente ahí con Alejandra y Invest in Bogotá y otras instituciones como la ANDI, como Atenea, la Secretaría de Desarrollo Económico de la región, estamos mirando cómo bajar barreras del ecosistema emprendedor. Entre esos hay una iniciativa trabajando en cómo atraer más inversión, otro cómo dar a conocer la ruta de emprendimiento para fortalecer a las startups. Y también una política pública y es cómo desde nosotros, otras organizaciones que no somos los que generamos la política pública, podemos ser ese apoyo al gobierno, no importa qué tipo de gobierno esté a la cabeza, podamos ser como esa memoria y ese apoyo para que puedan generar política pública que atraiga y fomente más emprendimiento para la región. Y ahí yo agrego algo del sector, pues como público, y es que hay una iniciativa que se llama Bogotá Emprende, que es una iniciativa con la Cámara de Comercio y la Alcaldía de Bogotá. Entonces ellos ofrecen asesoría e información específica sobre todas las startups que quieren acceder a capital semilla. También dentro de Bogotá Emprende tienen como una línea de negocio que es para el financiamiento y apoyo a las mujeres que quieran crear las empresas o crear sus negocios. Hay otro que es Innova Lab, que esta sí es específica de la Cámara de Comercio y ellos tienen distintos talleres, distintas clases, levantamiento de capital o información, por ejemplo, para estructurar las rondas de inversión. Y esto es una vertiente de la Cámara de Comercio de Bogotá que se llama Innova Lab. Sé que también, no sé si lo mencionaste, Tati, pero también está una iniciativa del SENA que se llama, ellos tienen como el Fondo Emprender. Entonces está destinado también a distintas cosas y específicamente tienen un sector para mujeres. Impulsa, que si bien ahorita como que está un poco estancado, pues Impulsa en su momento sí tenía unas iniciativas súper chéveres para los emprendedores y de lo que mencionabas tú, Sandra, de esta economía naranja. De ahí también sacaban muchas startups con economía naranja que pudieran crecer más rápido en el país, crecer y tener también beneficios para poder constituirse aquí en Colombia. Perfecto. Yo creo que pasamos por todas las preguntas. Quería agradecer muchísimo la presencia de ustedes dos, Alejandra y Tati. Decir que seguimos abiertos a conexiones. Si quieren, podemos organizar una ronda de inversionistas para ir a Sí, Bogotá sin problema alguno. Es no, solo nos encantaría. podemos, todo el Tech Brasil Advocates tiene capacidad para hacer eso. E seguimos. Agora vou cambiar a português, ok? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Agradeço muito. Fiquem atentos aos próximos webinars. Nós tomamos uma decisão estratégica de fazer um webinar com um país estrangeiro, um com algum ecossistema do Brasil, algum ecossistema que ninguém conhece ou que não é conhecido da maioria, e um ecossistema latino-americano. Então, aguardem que em breve vocês vão ter a nossa agenda, tá bom? Muito obrigada e um abraço. Tchau. Muchas gracias a todos. Tchau, Chao, tchau. gracias. Gracias. Chao, gracias.